Bueno, las sanciones de Estados Unidos contra nuevas entidades del régimen cubano ponen sobre la mesa nuevamente la pregunta: ¿funcionan realmente las sanciones o hace falta pasar ya a una acción más concreta? Muchas veces me escriben desde Cuba preguntándome acerca de esto, diciéndome, no, las sanciones no funcionan, ya lo que tiene que hacer Trump es venir. Uno de los casos, la comercializadora de servicios médicos cubanos, la empresa estatal que durante años ha servido para venderle al exterior el trabajo de los médicos cubanos y robarle a los médicos cubanos cerca del 90% de su salario. El tema toca, por ejemplo, directamente a países como México, el México de Claudia Sheinbaum, que en este momento está renegociando el Tratado de Libre Comercio. Pero también Qatar, un aliado de Estados Unidos, donde opera un hospital completo con médicos cubanos a los cuales les roban su salario y los tratan como si fueran esclavos. ¿Puede Washington usar herramientas comerciales, diplomáticas ilegales para frenar el negocio de la trata? ¿Qué costo deberían pagar los gobiernos que contratan a estos médicos que son explotados? Vamos a conversar todo esto y vamos a hablar del valor de las sanciones con Hugo Achá, quien es experto, además profesor de contraterrorismo y trabaja también para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hugo, un placer inmenso tenerte aquí siempre. Querido Mario, un placer, a tus órdenes. Hugo, lo primero, las sanciones. Todo el mundo en Cuba, pero es una avalancha de gente que me escribe, no, ya dejen la sanción y pasen a la acción. Le mandan a decir a Trump conmigo. La gente cree que yo tengo línea directa con Trump. ¿Funcionan las sanciones? Vamos a colocar esto en un marco para que seamos cuidadosos. Y las sanciones son una de las opciones que tienen los estados para alcanzar sus objetivos en política y estrategia, sobre todo en este caso de seguridad nacional. Funcionan en la medida que exista la voluntad de implementarlas. Estados Unidos y otros países de Occidente han tenido sanciones cuyo valor no ha ido más allá del papel en el cual estaban impresas. Una situación que ha marcado una diferencia en la administración del presidente Donald J. Trump es que las sanciones impuestas se han aplicado. Y cuando una sanción tiene dientes, entiendes perfectamente a lo que me refiero, es efectiva. Hablaba, si me permites, del tema de la comercializadora de servicios médicos cubanos, SMC, Sociedad Anónima. Y Una no, entidad ¿no? funesta, ¿perdona? Y no lo han sancionado, ¿no? Es el punto al que quiero llegar. Dentro de la burocracia del Departamento de Estado, con la cual hemos lidiado de forma incansable, tú recordarás que cuando iniciamos esta labor con la Fundación, de acuerdo a los datos provistos por el propio régimen, la cúpula corrupta del régimen castrista se embolsillaba 11.3 billones de dólares y estaban presentes en 73 países. A raíz de la labor que desarrollamos, eso se ha reducido. Las estimativas hablan de aproximadamente 4.8 billones, creo que es una reducción más que considerable, y a poco más de 50 países. ¿Qué tiene que ver con esto? Que sí, las sanciones han tenido efecto, la amenaza del empleo de esas sanciones han tenido efecto. Y tú preguntabas cuál debería ser a partir de aquí esa posición, donde nos han acompañado congresistas como Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar. A los dientes que ya mostraron, debe ir, y también se ha hecho eco de esto el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, la pérdida de la posibilidad de cualquier tipo de respaldo, apoyo o inversión de parte de los Estados Unidos en los países que insistan en esta práctica, porque esta práctica es esclavitud, apreciado Mario, es trabajos forzados, no lo decimos nosotros, lo dice el informe del Departamento de Estado sobre este tipo de prácticas. El Trafficking in Persons Report va a ser el quinto año consecutivo que te incluye a esta práctica como una práctica reñida con el derecho internacional y con la ley de los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha sancionado a varias entidades estatales, ¿no?, vinculadas con el régimen cubano. Pero muchos nos preguntamos, porque sabemos por dónde se están moviendo, le cambian el nombre a las empresas. Con Biden lo hicieron y se burlaron en la cara y después, alguna prensa salió por ahí a decir, oh, miren lo que hicieron. Hombre, si lo sabíamos el día primero. Fincimex la convirtieron en Orbit y ya, y se acabó, aquí no hay sanciones. Un show. Entonces, eso mismo están tratando de hacer ahora. Ejemplo, en el Mariel le han pasado los activos a una empresa
X, ya rara o con otro nombre, en el Hotel Packard le acaban de dar todos los negocios a Chamizo, al lugarteniente del Cangrejo, y ya entonces son empresarios privados que están operando estos negocios. Ya entonces no pueden sancionarlos de esa manera. Impresionante. Por cierto, que el Cangrejo tampoco está sancionado y muchos me han preguntado, ¿por qué no está sancionado? Hombre, lógico que si estás conversando con el único que estás conversando, no lo vas a sancionar a él. A todos los demás los han sancionado, a él no. Esperemos. Yo creo que si el Cangrejo no camina en la dirección que quiere los Estados Unidos, va a terminar no con una sanción, sino con un indictment. Pero esa es mi opinión. No sé qué piensa Hugo Achá. Bueno, mira, ha sido una labor, te diría, de filigrana, educar con todo el respeto que corresponde a la burocracia del Departamento de Estado. Yo recuerdo las primeras reuniones y te puedo nombrar a personas que hoy día están nuevamente en esta función, como el caso de Mike Kozak, como el caso en su momento de Carrie Filippetti, como lo ha sido con Rob Allison, gente de alto valor, pero que estaba acompañada de una burocracia que te decía cosas como esta. Si es legal en Cuba, entonces no hay ningún problema. Y teníamos que decirle, no, la legalidad dentro de un entorno autoritario, abusivo, que tiene todo un récord de violación de derechos humanos, no constituye un parámetro válido, ¿no es cierto? Entonces, así como la comercializadora de servicios médicos cubanos, Sociedad Anónima, así como todas estas empresas, eludían por conocer al sistema. Hay que reconocer esto, que lo dice muy bien una persona a quien tú conoces también, colega y amigo Eric Cartelli. El régimen ha sido muy exitoso en la inserción de conceptos, no solamente en la burocracia, sino en la academia, en la opinión pública y en muchos casos en ámbitos como el cine y el mass media en los Estados Unidos. Entonces, hay que combatir eso con los hechos, porque te quiero señalar otro ejemplo que lo conoces perfectamente. En el caso de México, una de las razones por las cuales el presidente de los Estados Unidos ha sido tan renuente en la renovación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos es porque allí también hay una cuestión desvergonzada. No solamente, y de acuerdo a la investigación desarrollada, que es muy seria y detallada, México está introduciendo cantidades de, vamos a usar las comillas, personal médico, en lugares a donde no corresponde con la estadística, no corresponde con la demografía, no corresponde con la etiología, no corresponde con la casuística médica. Vimos esto antes, claro que sí, Mario, lo conversamos contigo, porque los usaban y los usan como agentes que facilitan los circuitos de las organizaciones del crimen organizado y ahora con algo mucho más grave que también ha sido reportado, con la transferencia de conocimientos críticos y en muchos casos que constituyen una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Porque, también se ha documentado, este personal le transfiere a los carteles, por ejemplo, la proficiencia para operar medios autónomos y semiautónomos, le hace drones, que ya los carteles usan no solo en función de observación y de transporte, sino de ataque en contra de otras organizaciones. Imagínate lo que pudiera pasar con las agencias policiales y de seguridad de frontera de Estados Unidos que hoy no están equipadas para repeler ese tipo de amenaza. Mencionabas el tema de México y mencionabas también el tema de la inserción del régimen en la cultura en Estados Unidos, en todo este mundo del cine, etcétera. Dentro de muy poco, el Departamento de Estado, y lo anunció ayer, va a publicar un informe que demuestra con hechos la vinculación de la dictadura cubana con grupos de la extrema izquierda dentro de los Estados Unidos. Estamos hablando de Code Pink, estamos hablando de People Forum, estamos hablando de personajes como Medea Benjamin, que se pasó viviendo una década en La Habana, que tuvo 2 hijas, una de ellas en Cuba, otra aquí. Van a documentar todo esto. Hace poco salió una investigación de Fox News donde se hablaba del segundo secretario de la embajada del régimen cubano en Washington, cómo orientaba a estos grupos, grupos que llevan propuestas de leyes, grupos que cabildean a favor de la dictadura cubana. Es decir, ¿qué puede venir detrás de eso? Bueno, primero que nada, el reconocimiento de algo que era una práctica añeja. Los servicios de inteligencia cubanos siempre han usado su relación íntima, simbiótica, con organizaciones radicales y organizaciones del crimen transnacional organizado para avanzar sus objetivos estratégicos. Lo sabía Europa,
Tú debes recordar los informes en España que vincularon a el personal, usemos de nuevo las comillas, diplomático cubano, con las facciones más radicales, por ejemplo, de ETA. El tema de la transferencia de dineros del narcotráfico, me viene a la mente un caso de un exdiputado boliviano de apellido Vegamonte que tuvo que apelar a su inmunidad para no ser detenido porque fue una de las últimas operaciones de financiamiento efectivo al brazo armado de esa organización. Y eso también sucedía, pero esto es fundamental distinguirlo, sucede en Estados Unidos. La radicalidad, y Gayleth Martínez tiene un excelente trabajo al respecto, de la relación entre el terrorismo, el crimen organizado y estos servicios de inteligencia está presente en este país. Influye a funcionarios electos, sobre todo muy evidentes en el caso de California, a la gente que fue parte de las brigadas Venceremos, a la gente que recibió entrenamiento y adoctrinamiento, pero lo más importante, financiamiento y capacidades que fueron reflejadas en eventos muy serios que todavía no han sido investigados a profundidad. Por ejemplo, los denominados activistas que participaron en los disturbios derivados de la muerte del señor George Floyd y que fueron entrenados de manera documentada, en muchos casos sí territorialmente en Venezuela, pero por operadores de la inteligencia cubana. Entonces, es una amenaza latente y además, como lo dijo el secretario de Estado cuando expulsó a otro de estos, entre comillas, diplomáticos de territorio norteamericano, presente en este país. Finalmente, Hugo, ¿cuál crees que sería una política que pudiera ser efectiva, además de lo que se ha hecho hasta ahora? Es decir, sancionar a los gobiernos que trabajan que trabajan con el régimen cubano en estas misiones de explotación, pero también crear vías para proteger, ¿no? Y recibir a esos médicos, me imagino, porque hay algo que es evidente, es decir, bajo el gobierno del presidente Barack Obama y como parte de una concesión a la dictadura cubana, se eliminó el programa de refugio para médicos cubanos que huían de esa esclavitud moderna. No sé si tal vez el Departamento de Estado pudiera pensar en algún tipo de proyecto donde tal vez no los traigas acá, porque sabemos perfectamente cómo piensa el presidente y su entorno con respecto a la inmigración, pero pudieras organizar, hablando con otros países, oye, darles asilo en tu país. ¿Crees que eso podría ser efectivo? No solo creo que pudiera ser efectivo, en algún momento con Juan Antonio Blanco desarrollamos una iniciativa que haciendo, no una réplica, pero sí una proyección de lo que fuera un programa que después de la Segunda Guerra Mundial captó personal con capacidades necesarias para la seguridad de los Estados Unidos y le dio la posibilidad de ser reubicados o en Estados Unidos o en terceros países. Aquí hay que tener cuidado porque, como tú sabes, una buena parte de ese contingente no son personal médico, una parte son agentes bien entrenados de inteligencia, contrainteligencia, proficientes en agitación, propaganda y en el uso de medios violentos. Pero aquí quisiera, abusando de tu paciencia y tomándote unos segundos, creo que la solución de fondo ya parte por lo que te dice la gente que se comunica contigo desde la comunidad, desde la isla. La combinación de la acción diplomática, de las sanciones, de la educación, de la toma de medidas de seguridad, pero también ya de medidas cinéticas, porque hay una amenaza real y latente. El congresista Jiménez ha sido muy contundente. Mario, tú sabes que yo he estado muchas veces en Ucrania. A mí no me tienen que contar el efecto que tiene un shahid y el hecho de que, como lo dijo el presidente, de confirmar que este extremo debe ser neutralizado, para mí es el primer paso para la remoción de este régimen. Está claro de que mientras persista la posibilidad de que este tipo de organizaciones, como lo vimos en Irán, continúen en el poder, el pueblo seguirá siendo reprimido, la posibilidad de libertad estará siempre lejana y tendremos que lidiar con la amenaza que generan por ellos y por sus aliados. Gracias, Hugo Chá, como siempre, muy clarificador. Muchas gracias por esta entrevista. Y usted manténgase en sintonía siempre con Martín Noticias y déjenos sus comentarios que siempre los leemos. Gracias, Hugo.